Capítulo 18. Elvira y Lamprecht atacan. Gil, Lutz, me gustaría que imprimieras esto en la contraportada del programa, le dije, sosteniendo el patrón que Wilma había hecho para mí. Fue el día después de que me reuní con Tully. Verla me había calentado el corazón, pero la soledad ya se había instalado de nuevo, así que me aferré a Lutz en la habitación oculta. Gil y Damuel eran las únicas personas que estaban con nosotros. ¿Cuántos necesitas? Prepararemos 30 asientos para los asistentes, así que supongo que debemos hacer lo suficiente para acomodar a la gente que compre uno para ver, otro para almacenar y otro para compartir. Serán 90 en total. ¿Qué dices? Eso es demasiado. Lutz gritó sorprendido antes de echarme una mirada confusa. Personalmente pensé que 90 no serían suficientes, aunque eso fue solo una corazonada. Si no terminamos las plantillas de cera a tiempo, estos programas serán la única mercancía impresa que podremos vender en el concierto, así que estoy bastante segura de que se venderán bien. Esa confianza se basa en algo. Si te equivocas, entonces estamos desperdiciando una tonelada de recursos aquí, respondió Lutz, disparándome una mirada muy similar a la de Beno, que decía que no permitiría que se desperdiciara ningún dinero. Se estaba convirtiendo cada día más en un comerciante y no pude evitar sentirme orgullosa. La obsesión de Wilma y las otras chicas debería decirlo todo. Las que no vinieron al concierto desearán tenerlas, lo que nos dará la oportunidad de venderlas como primeras ediciones impresas. No pasará mucho tiempo antes de que su precio se dispare a lo loco, tal vez en unas décadas. Posiblemente en un siglo. Unas cuantas décadas. Eso no prueba tu punto de vista en absoluto, ladró con incredulidad. En mi opinión, era la prueba más sólida que se podía pedir, pero aparentemente Lutz no la entendió. De cualquier manera, estaba dispuesta a comprometerme. Podemos imprimir 90, o podemos redondear hasta 100. Ve con lo que te diga tu corazón. ¿Por qué el segundo número es aún más grande? Exclamó Lutz. Pero en realidad, tampoco pensé que 100 fueran suficientes. Gil, viendo que no iba a ceder en el tema, le dio a Lutz una palmada en la espalda. Lutz, no creo que puedas convencer a Lady Rosemine de que cambie de opinión sobre esto. Ya lo sé, solo necesitaba desahogarme para sentirme mejor. Como hoy era el día libre de Damián, no podía ir a mi habitación escondida o visitar el taller, así que fui a las habitaciones del sumo sacerdote con Fran y Bridget para ayudar a Ferdinand con su trabajo. Él se había encargado de la mayor parte de mi trabajo como sumo sacerdote, así que terminé ayudándole a hacer una pequeña parte de las cosas que se suponía que había hecho yo en primer lugar. Parece que nuestros gastos para el verano son mucho más bajos que los de la primavera. Aunque nuestros ingresos también han bajado un poco, observé. ¿Qué otra razón podría haber para eso que el sumo obispo se ha reemplazado? Ferdinand respondió sin siquiera levantar la cabeza del papeleo. Pero no podía entender cómo eso solo haría una diferencia tan dramática. ¿En qué estaba exactamente el viejo sumo obispo usando todo este dinero? No pudo distinguir el dinero del templo del suyo propio. Pero si quieres saber todo en lo que secretamente gastó el dinero, me temo que ni siquiera yo sé todo el alcance de su blanqueo, dijo Ferdinand, echando un breve vistazo a mi camino antes de mirar su trabajo. Ferdinand había empezado a manejar las finanzas del templo hace 2 años. Había heredado el puesto de sumo sacerdote después de que su predecesor se fuera a la soberanía, y aparentemente se encontraban en un estado lo suficientemente horrible como para que se sintiera mareado. En cuanto a la habilidad, los sacerdotes azules que se habían criado en el templo y habían pasado sus días perezosamente sin poner mucho esfuerzo en nada estaban a leguas de distancia de Ferdinand, que había sido educado en la Academia Real y entrenado para ser la mano derecha del archiduque. Parece que lo tuviste difícil, Ferdinand. Tengo la intención de hacer el presupuesto del templo más claro y bien administrado mientras seas la suma obispa, dijo Ferdinand, justo cuando una ordonanza entró volando por la ventana. Dio una vuelta a la habitación una vez, agitando sus alas, y luego aterrizó en el escritorio de Ferdinand. Los nobles usaban ordonanzas, piedras fey con forma de pájaros voladores, para comunicarse. Eran aparentemente fáciles de usar, y algo que un estudiante de la Academia Real dominaría antes de terminar su primer año. Como tal, los niños que eran demasiado jóvenes para asistir a la Academia Real tendrían que comunicarse a través de sus tutores. En mi caso, era Rillarda cuando estaba en el castillo, Ferdinand cuando estaba en el templo y Elvira cuando estaba en casa. Si alguien necesitaba enviarme un mensaje, enviaban una ordenanza a uno de estos 3 dependiendo de dónde estuviera. Lord Ferdinand, soy Lamprecht. Mis más sinceras disculpas, pero solicito una reunión con Rosemine. Hay un pequeño asunto sobre Lord Wilfred que me gustaría discutir brevemente con ella, dijo la ordonanza 3 veces con la voz de Lamprecht antes de volver a la forma de una piedra fey. Oh sí, Wilfred me llamó injusto o algo así antes de que volviera al templo. Tal vez se trate de eso. No se me ocurre nada más que pueda hacer. Rosemine, ¿cuándo estarás disponible para una reunión? Ferdinand preguntó. A mí personalmente no me importaba cuando se celebraba la reunión, ya que se suponía que solo iba a ser una breve conversación, pero en el mundo de los nobles no se podía decir que ahora era un buen momento. Ferdinand siempre había programado una cita en torno a 3 días en el futuro cada vez que yo solicitaba una reunión con él. Bueno, supongo que dentro de 3 días será suficiente. De acuerdo. Ahora, entonces, ponte frente al pájaro y habla. Ferdinand hizo aparecer su varita y luego golpeó ligeramente la piedra de fey mientras decía, ordonance, para hacerla girar en la forma de un pájaro blanco. Me paré frente a él como se me dijo e inmediatamente sentí una pequeña ola de nerviosismo sobre mí. Era como si estuviera dejando un mensaje de voz a alguien. Lamprecht, soy Rosemine. Esperaré tu visita dentro de 3 días por la tarde. Una vez hecho esto, la ordonanza se fue volando. Había asumido que sería eso, pero luego regresó en un parpadeo. Puede ser la reunión antes del mediodía. No te veo muy a menudo y me gustaría compartir el almuerzo contigo después. Parece que mamá también quiere unirse a nosotros. Parecía que todo el asunto de Wilfred era solo una tapadera. Su verdadero objetivo era reunirse conmigo para almorzar. Imagino que Karstedt o Cornelius se jactaban de su restaurante italiano, dijo Ferdinand con una sonrisa divertida, lo que me recordó que Elvira solo había comido los dulces de ella, no su cocina, mientras que Lamprecht no había comido ninguno. Pero su jefe de cocina seguía aprendiendo las recetas de Hugo en el castillo. La única forma de que comieran la comida sería que vinieran a visitarme, ya que tenía a ella conmigo.
Prepararé el mismo menú que tenían padre y Cornelius, respondí a la ordonanza, y unos momentos después Lamprecht me envió su agradecimiento en un tono que filtró tanto su alivio por conseguir lo que quería, como su vergüenza que yo había visto a través de él. Y así llegó el día de la reunión. Ya que Elvira iba a unirse a nosotros, había traído uno de los programas recién impresos para que ella lo revisara, así como varias ilustraciones que Wilma había dibujado. Ella y Nicola estaban trabajando duro para preparar la comida. Incluso tenían ayudantes masculinos, ya que habíamos estado entrenando a algunos sacerdotes para poder enviarlos al nuevo orfanato del monasterio, lo que era útil ya que no tendríamos que preocuparnos de que se agotaran en las partes más difíciles de la cocina. Heya, Rosemine, es bueno ver que te va bien. Siento haber bajado así. Me preocupaba que pudieras estar enferma, dijo Lamprecht una vez que Fran le había guiado a él y a Elvira a la habitación. Ambos llevaban sonrisas brillantes, Lamprecht porque estaba esperando el almuerzo y Elvira porque sabía que Ferdinand asistiría como mi tutor. Es bueno verte bien, Rosemine. No dudo que tu buena salud es gracias a la consideración de Lord Ferdinand. Estamos verdaderamente bendecidos por tenerlo. Una vez intercambiados los largos saludos que todos los nobles daban, a Lamprecht y Elvira se les ofrecieron asientos y una selección de té. Nicola llevaba entonces un plato de galletas con sabor a té, con una expresión ansiosa mientras lo ponía sobre la mesa. Lamprecht se inclinó ansiosamente hacia adelante mientras tomaba el primer dulce y lo mordía. No había forma de escapar a la noble tradición de que los anfitriones tuvieran que probar su comida en busca de veneno. Estos son lenguajes de charla. Solo son bocadillos ligeros, pero como pronto vamos a almorzar, por favor tenga cuidado de no comer demasiado, expliqué. Tan pronto como la última palabra pasó por mis labios, Lamprecht tomó una galleta. Su expresión era tan parecida a la de Cornelius cuando se trataba de dulces que no pude evitar reírme. Lamprecht se lo comió todo y luego abrió los ojos. ¿Ha probado Cornelius estos? No, es la primera vez que sirvo esto a los visitantes, así que Cornelius no ha tenido uno todavía. Ya veo, Lamprecht contestó, rebosante de engreimiento. Ferdinand aprovechó la ocasión para dejar el té y preguntar por la excusa que Lamprecht había dado para visitarnos. Lamprecht, ¿qué es ese asunto con Wilfred que has mencionado? Lamprecht asintió deliberadamente y luego comenzó a dar una explicación indirecta llena de vagos y nobles eufemismos. Ferdinand asintió con la cabeza mientras escuchaba, pero no pude entender una palabra. Perdona, querido hermano, pero tu lenguaje es demasiado complicado para que lo entienda. Lamprecht frunció el ceño, no sé de qué otra forma explicarlo, así que miré hacia Ferdinand. Wilfred cree que es injusto que no te obliguen a estudiar como a él, explicó Ferdinand. Wilfred era aparentemente una bola de energía que pasaba su tiempo huyendo de sus tutores, y desde su perspectiva, yo podía andar por ahí sin tutores e incluso salir del castillo cuando quería. Lamprecht, te aconsejo que informes a Wilfred de lo tonto que está siendo. Por supuesto que Rosemine está siendo tutelada. La he instruido personalmente mientras está en el templo, y ahora que también se está educando en la finca de Karstedt, espera que Wilfred aprenda el alfabeto. Al parecer, Sylvester había decidido que Wilfred se beneficiaría de tener un rival, dado lo mal perdedor que era, así que iba a aprender historia y geografía con él una vez que hubiera memorizado el alfabeto. No me importa estudiar todo el día porque significa que puedo leer libros. Por favor, dile a Wilfred que estoy ansiosa porque aprenda sus letras lo antes posible, dije, haciendo que Lamprecht acunara su cabeza. Ustedes dos nunca se van a llevar bien, suspiró. Me resultó difícil no estar de acuerdo. Wilfred no quería nada más que evitar el estudio, mientras yo estaba dispuesta a pasar días. O incluso semanas, encerrada en mi habitación leyendo libros. Pero teniendo en cuenta que se me negaba el acceso a un montón de libros apasionantes, envidiaba más la situación de Wilfred. Dado que el archiduque nos presiona para obtener detalles sobre los estudios de su hijo, solo podemos esperar que Wilfred los aprenda pronto. Si es posible, me gustaría que Rosemine estudiara con Wilfred aunque sea una sola vez mientras tanto para que pueda ver cómo la enorme brecha entre ellos es. No tiene tiempo para eso, respondió Ferdinand como administrador de mi agenda, cerrando inmediatamente la petición de Lamprecht de mi ayuda. Hay mucho que Rosemine debe lograr después de la prisa. Tiene que practicar la magia en preparación para cuando reúna los ingredientes que necesita, cumplir con sus deberes como sumo obispa y dirigir el orfanato y su taller, por no hablar de mantenerse sana en general. El éxito de Wilfred se reduce a él y a los que le rodean. No es el trabajo de Rosemine, sino el tuyo como su sirviente. Lamprecht estaba sentado con la boca abierta. Lord Ferdinand, no es demasiado trabajo para ella. No es más que una niña que acaba de ser bautizada. Y es por eso que rechacé su sugerencia. No le dé más trabajo del que ya tiene. Hacer que Ferdinand hiciera una lista de todo lo que tenía que hacer me hizo sentir aún más ocupada de lo que estaba. Solo hacía lo que él me decía, y como me prohibieron trabajar, normalmente tenía que dejar el trabajo a otras personas. Cuando se unió el hecho de que nunca me desmayé en el templo porque Fran estaba allí para manejar mi salud, realmente no me sentí tan ocupada en absoluto. En el caso de Rosemine, sé que ella consumirá y tomará el conocimiento de cualquier libro que se ponga delante de ella sin necesidad de ser incitada, así que su estudio puede ser hecho durante su tiempo libre. BWUH. No, por favor, dame más tiempo para leer libros. Mi tiempo libre no es suficiente. Protesté, solo para que Ferdinand me derribara rápidamente con una burla despectiva. Parecía que no podía esperar que me mostrara ninguna consideración. El muy mezquino. Aparte del estudio, parece que Wilfred encuentra injusto que solo Rosemine pueda hablar con su padre en la mesa. En la cena en el castillo discutimos lo que habíamos hecho ese día, y como Wilfred siempre se escabullía de la clase y corría por el castillo, la mayor parte del tiempo en la mesa se lo pasaba siendo regañado por su madre mientras Sylvester miraba sin decir nada en particular. Había adivinado que Sylvester no podía regañar a su hijo en conciencia ya que había hecho lo mismo de niño, pero tampoco podía soportar el mal comportamiento, así que no tenía otra opción que permanecer en silencio. Supongo que tengo conversaciones con él, pero es porque necesito informar sobre el negocio de la imprenta. Quizás Wilfred debería tener algún trabajo propio que hacer. Yo lo sugerí. Los niños de su edad de la ciudad baja ya estarían empezando a trabajar como aprendices. Tal vez aprendería a ser más responsable si se le dieran algunos trabajos sencillos para hacer. Además, no progresa Wilfred muy lentamente para alguien de su edad.
El hijo de un comerciante ya sabría leer y escribir antes de su bautismo y sería capaz de entender las matemáticas simples. Incluso los niños del orfanato pueden hacerlo. ¿No cree que es un error malcriarlo y empezar a enseñarle después de su bautismo solo porque es el hijo del archiduque? Creo que hubiera sido mejor empezar a enseñarle desde una edad mucho más temprana. A Wilfred le enseñaron desde pequeño y aún así no aprendió nada, por lo que Sylvester se sorprendió tanto cuando recorrió su orfanato. Eso me recordó que Sylvester se había sorprendido bastante cuando vio el Karuta y los libros ilustrados, pero parecía que su atención no se había centrado en los productos en sí, sino en los niños que habían aprendido a leerlos durante un solo invierno. Ya habíamos demostrado que los niños que estudiaban con el Karuta y los libros ilustrados aprendían increíblemente rápido, pero su progreso dependía de que tuvieran rivales con los que competir, o al menos amigos con los que jugar. Puede que aumente la carga de los asistentes de Wilfred, pero le prepararé una baraja de Karuta. No hay necesidad de que tomes la educación de Wilfred sobre ti misma, Rosemine. Santo cielo, ¿no acabo de decir que ya está sobrecargada de trabajo? Ferdinand preguntó con él. Ceño fruncido, pero incluso él tuvo que aceptar que la incapacidad de Wilfred para leer o escribir era problemática para todos. Fue una pura coincidencia que yo me beneficiara al llegar a estudiar antes. La cuarta campana sonó para anunciar el comienzo del almuerzo, en cuyo momento Ferdinand declaró que lo mejor para una familia era comer juntos y volvió a su propia habitación. Lamprecht estaba comiendo más rápido de lo que le había visto comer antes, y Elvira había mencionado que esperaba que nuestro jefe de cocina volviera pronto a casa, así que pude ver que ambos estaban más que satisfechos con la comida. Después del almuerzo, Elvira y yo comenzamos a discutir el concierto. Parecía que estaban experimentando una seria escasez de entradas. Su intención había sido solo invitar a mujeres de su propia facción, pero las damas de otras facciones también habían expresado interés. Muchas de ellas nunca habían mostrado ningún interés previo en Lord Ferdinand, pero ahora parece que todas han cambiado de opinión, dijo Elvira, pero era natural que las damas evitaran a Ferdinand por su propia protección mientras la madre de Sylvester trabajaba contra él. Parecía que las que temían a Victoria habían mantenido una respetuosa distancia de Ferdinand, rara vez se relacionaban con él en público. En otras palabras, ahora que Victoria se había ido, todas las que habían estado conteniendo sus sentimientos eran finalmente libres de dejarlos sueltos. ¿Cuántos asientos deberíamos añadir? Bueno, me imagino que casi todas las mujeres nobles de la ciudad asistirán, así que tal vez deberíamos empezar por repensar dónde se celebrará el concierto. Había unos 300 nobles viviendo en el barrio noble de Ehrenfest, contando solo los que habían sido bautizados. Si estimamos que cerca de la mitad de ellos eran mujeres, entonces estábamos viendo 150 asistentes. Ciertamente habría algunos entre la multitud que no estaban particularmente interesados en Ferdinand, pero este fue un evento al que asistió una multitud de archinobles. Era el destino de los leynobles seguir a sus superiores, así que podía imaginar que muchos leynobles se llevarían un golpe del costo de los boletos. Madre, sugiero que añadamos 30 asientos más, y luego preparemos una galería de pie a un precio muy reducido para todas las demás. Tener que estar de pie mientras se mira será una excusa para aquellos que no quieran comprar entradas, y una galería de pie debería significar que menos leynobles necesitarán quebrar el banco para comprar entradas más caras. Los de la galería de pie asistirían al concierto de todos modos, para no ser avergonzados por los archinobles que les recomendaron asistir. El precio sería cómodamente asequible también, gracias a que los programas se venden por separado. Mirando de pie. Nunca se me ocurrió, respondió Elvira. Pero las entradas son ciertamente caras. Lo mejor sería dar la oportunidad de negarse a los que no pueden permitírselo. Una vez hecho esto, le dije a Elvira qué canciones tocaría Ferdinand en el concierto y le mostré el programa terminado. Estaba usando arte en blanco y negro de un patrón recortado, pero como eso era todavía una nueva tecnología aquí, ella estaba muy ocupada con la ilustración. Anoté en mi díptico que necesitaríamos muchas más copias impresas, 100 más, para ser precisos, mientras continuaba mi informe. Los programas se venderán por separado a los boletos, y el dinero que ganemos con ellos se añadirá a nuestras donaciones. Entonces compraré uno de inmediato. Comprar este programa es una forma de donar, es un acto moral muy loable, ¿no? Preguntó Elvira, sus ojos marrones oscuros brillando de emoción. Ya me la imaginaba saliendo a comprar todas las ilustraciones de Ferdinand que se publicaron bajo el pretexto de donar a una buena causa. Perdóneme, padre, perdóname. Seguro que se te ocurren buenas ideas de un momento a otro, Rosemine. Lamprecht dijo en un tono impresionado mientras continuaba metiéndose la lengua en la boca a pesar de haber comido recién el almuerzo. Lo miré y recordé el problema de seguridad que teníamos que tener. Discúlpame, querido hermano. Me gustaría que la orden de caballeros pusiera guardias en la sala de conciertos, pero ¿a quién debo pedir que lo haga? Padre, o quizás a Sylvester. Recibiríamos más gente de la esperada, lo que significaba que nuestra necesidad de guardias era más urgente de lo que pensaba. Caballeros en la sala de conciertos. Oh, Dios. ¿Con qué propósito? Elvira preguntó. Creo que más de unas pocas damas se desmayarán por la excitación, o bien perderán completamente el control de sí mismas. Creo que incluso deberíamos preparar una sala médica para llevarlas. Espera un segundo, Rosemine, ¿esto es solo un concierto de Hartspiel? No. Lamprecht preguntó dudoso. Yo asentí. Lo es. A mí tampoco me habría preocupado si no hubiera visto cómo reaccionaban las mujeres cuando Ferdinand tocaba el Hartspiel. Wilma y Rosina babeaban por el menos de un verso en su primera canción. No era difícil imaginar que alguien como Elvira, que ya estaba obsesionada con Ferdinand, perdiera la cabeza. Creo que sería más fácil para mí demostrarlo, dije, antes de pararme en mi silla, desplegando una de las ilustraciones de Wilma y extendiéndola sobre la mesa. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. ¿Qué tenemos aquí? Permíteme echar un vistazo más de cerca. Elvira se levantó abruptamente de su silla con un estruendo y caminó enérgicamente hacia mi lado de la mesa. Todavía se movía con gracia y elegancia, pero su velocidad era nada menos que intimidante. Miré a Lamprecht mientras le mostraba la ilustración a Elvira. Imagina 100 damas en un estado como este, y piensa en el caos que se produciría sin la orden del caballero. Intentaré preguntarle a padre. La sala de descanso cerca del gran salón debería ser adecuada para situaciones médicas. Necesita algo más. Me gustaría que prepararas un escenario similar al de la ceremonia de la Unión de las Estrellas para evitar que el público se acerque demasiado a Ferdinand mientras toca.
Pensé en los conciertos de ídolos en la Tierra y enumeré las precauciones de seguridad y otros consejos que se me ocurrieron. Mientras tanto, Elvira suspiraba y jadeaba de asombro mientras analizaba la ilustración. Rosemine, ¿puedo tener esto? Tengo la intención de usar esa ilustración como base para la impresión una vez que termine las plantillas de cera, así que tendré que pedirte que compre una versión impresa el día del concierto. Si no puedo terminar las plantillas a tiempo, entonces puedes tenerla. Muy bien, entonces, dijo Elvira mientras devolvía la ilustración a regañadientes. La miraba tan fijamente que decidí darle una copia del programa, solo para mantener su mente ocupada. El negocio de la imprenta consiste en reproducir copias exactas de cosas en masa. Ya tenemos 100 copias de este programa, por ejemplo, y pretendo hacer aún más, así que les pido que animen a todos a traer sus carteras y gastar libremente. Por favor, haz lo mejor para que este concierto sea un éxito, querida madre. Estaba escuchando un informe sobre el progreso de Johann Isaac en mi cuarto oculto. Poco a poco traían nuevas piezas al taller, y las máquinas de encerar se iban uniendo poco a poco. Mientras esperábamos que las máquinas estuvieran terminadas, pedí a Lutz y Gil que empezaran a hacer cera con un poco de resina de pino mezclada para aumentar su flexibilidad. ¿Cuánto es eso? Solo un poco. Gil preguntó, pero Lutz inmediatamente puso una mano en su hombro. Eso significa que tenemos que experimentar usando diferentes cantidades de resina y cambiando el tipo de cera para hacer un montón de productos para poder elegir el mejor. Eso es lo que Main hizo durante años para conseguir las proporciones de fabricación de papel correctas. ¿De verdad? Gil preguntó con incredulidad. Hasta ahora solo había tenido que seguir las instrucciones al pie de la letra y comenzó a regresar al taller para investigar con una mirada agotada. Una vez que los había visto, me puse a trabajar leyendo las cartas restantes que el sumo obispo había escondido en la sala de libros. Resultó que no todas eran cartas de amor inocentes, de hecho, algunas parecían bastante sospechosas. Algunas se referían a sobornos, otras a tratos con nobles, y un montón eran peticiones de ofrendas florales. Así que el conde Gerlach estaba conectado con el sumo obispo. Lo sabía. Parecía que casi todos los nobles que Ferdinand me había hecho poner un velo antes de saludar durante la oración de primavera eran aquellos que tenían conexiones con el sumo obispo. Escribí una lista de personas de las que había que desconfiar mientras seguía leyendo las cartas de aspecto tan sospechoso. Probablemente debería enseñárselas a Ferdinand. Fran, por favor envíale un mensaje. Como desees. Las cartas podrían ser útiles en los futuros esfuerzos políticos de Sylvester o Ferdinand. Quería mantener las cartas de amor escondidas, así que las puse de nuevo en la estantería. Ferdinand, tengo algo para ti. Entré en la habitación de Ferdinand con Fran, que llevaba la caja con forma de 4 libros. Inmediatamente le dio una mirada dudosa. ¿Qué demonios son estos? No deben ser libros normales si los traes aquí. Eran libros guardados en la estantería que solo el sumo obispo puede abrir, o eso parece. En realidad, esta es solo una caja que ha sido formada para parecerse a 4 libros. Dentro hay un montón de cartas que sirven como evidencia de sus crímenes. Serán de utilidad para sus complots con Sylvester. Ferdinand abrió la caja con forma de libro y frunció el ceño. Sacó unas cuantas cartas, comprobó de quiénes eran, y luego sonrió con una sonrisa malvada. Ciertamente hay un buen número de estas, Am. Puedes tenerlas a todos. Todo lo que pido es la caja. Me encantan las cosas así, dije mientras señalaba la caja con forma de libro decorada con cuero y piedras preciosas. Ferdinand hizo un gesto despectivo con la mano con una mirada exasperada en su rostro. Todo lo que deseo es el contenido. Puedes usar la caja como quieras. Solo dame un momento para quitar las cartas. Te agradezco mucho. En ese momento, uno de los asistentes de Ferdinand comenzó a empacar las cartas en una caja de madera normal. Ferdinand dejó de escribir y dejó su pluma a un lado, habiendo aparentemente alcanzado un punto de parada en su trabajo. Rosemine, ¿está tu agenda libre para el resto del día? Sí, he recibido el informe de hoy de Gil y Lutz y les he dado instrucciones. Parece que el orfanato de Hase ha empezado a mostrar signos de progreso. Pero en cualquier caso, ¿necesitas mi ayuda con algo? Yo pregunté. Ferdinand sacudió la cabeza y comenzó a limpiar su escritorio. No, solo deseo continuar tu entrenamiento de magia lo antes posible. Si no aprendes a crear una bestia alta pronto, entonces no estará lista a tiempo para el festival de la cosecha. Sígueme al castillo. Permíteme cambiarme, entonces. Volví a mis aposentos y me cambié de mi túnica de sumo obispa a mis ropas nobles, envolviendo un cinturón sobre la parte superior que Ferdinand me había dado. Los nobles aparentemente necesitaban cinturones para poder colgar sus herramientas mágicas de ellos. La piedra de fe que había teñido con mi maná había sido incrustada en una jaula de pájaros doradas similar a las que llevaban Ferdinand y otros nobles, y estaba colgada de mi cinturón. Nos vamos, Lady Rosemine. Una vez que Bridget me puso en su bestia alta, volamos hacia el área de entrenamiento mágico del castillo. Tendría que hacer mi propia bestia esta vez con seguridad.